El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a los estudiantes, egresados y aspirantes los temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta segunda semana está destinada al Departamento de Comunicación, que presenta la conferencia Las afectaciones de la pandemia en las artes escénicas, impartida por Jorge Trejo, director, productor y actor de teatro. Les damos la más cordial bienvenida y los dejamos con Jorge Trejo.
Hola, ¿qué tal chicos? Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jorge Trejo. Me voy a presentar, voy a contarles un poquito a lo que me dedico. Insisto, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a la Universidad de las Américas por invitarme. Y bueno, pues lo primero que voy a contarles es un poquito de mi carrera. Yo empecé a ser actor a los 4 años, por difícil que parezca. Yo desde muy niño tuve la idea de querer dedicarme a esto por un gran personaje que todos conocemos o que todo mexicano de menos ha escuchado hablar de él y obviamente ha visto alguna de sus películas, y es el gran Mario Moreno Cantinflas. Gracias a mis abuelos yo veía las películas desde los 2, 3 años, y bueno, un día salió la convocatoria del cine infantil y yo le pedí a mi mamá que me metiera al casting. Era un casting masivo, fue la primera generación del cine infantil. Entonces entré a Televisa y ahí hice la carrera de actuación a los 4 años. Salgo de la carrera de actuación a los 8 años, pero para ese entonces yo ya había participado en algunas telenovelas infantiles de horario estelar, y mi primer trabajo en Televisa fue Plaza Sésamo a los 5 años. Entonces así empezó esto. Tengo la carrera de actuación, tengo una maestría en manejo del cuerpo y uso del escenario, tengo un taller de telenovela que duró 2 años y un taller de apuntador que duró otros 2. Así que toda mi carrera en sí era la televisión, hasta que un buen día fuera de los exámenes del SEA, que casi siempre eran obras de teatro al final, en donde nos presentábamos, y llevar la asignatura de teatro en el SEA durante estos 10 años de estar eh, estudiando actuación en Televisa, siempre llevamos teatro. La verdad es que nunca me había subido a un escenario como tal, si no era en una cuestión académica, escolar, no, nunca lo había hecho. Hasta que un buen día se me ocurre empezar en el teatro. Gracias a mi amigo Francisco Barcala, me subo por primera vez a un teatro y de ahí mi vida como actor fue otra. Cambió, tomé un curso de dirección con Lalo Díaz y también uno de guionismo con él mismo, porque me enamoré del teatro. Aunque a la televisión le puedo deber el 80 o 90% de mi carrera, lo mucho o poco que me ha dado el teatro, para mí lo ha sido todo. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de teatro. El teatro que ahorita está tan golpeado, como todos nosotros y como otros sectores, por esto de la pandemia y del COVID, pero fíjense que los actores ya estábamos preparados para esto, porque eso de tener que estirar el gasto y tener que vivir honradamente, con lo mucho o poco que pueda uno obtener, los actores ya estábamos más que preparados para esta situación. La cuestión aquí es que hoy los espacios en donde nos desarrollamos, los teatreros, están cerrados. Hemos encontrado alternativas, pero que lo voy a decir desde un principio y creo que lo voy a poder mantener hasta el final de esta plática que tendré con ustedes, no es teatro. Lo que se está haciendo a distancia es una especie entre televisión y algo extraño, pero no es teatro. ¿Qué conforma un teatro? Que hoy esté en el auditorio de su universidad y vea butacas vacías, que esté parado, bueno, esté sentado en un escenario y no puede estar parado, no puede hacer uso de él, y ver este complejo lindo que tienen aquí ustedes y que no estén ustedes sentados ahí, ya se torna bastante complicado. Y eso que es una plática, es una conferencia, o como lo quieran decir. Ahora imagínense una obra de teatro sin gente. Por ahí algún día escuché que decían que el teatro lo hace el actor y que lo hace el director, y la magia del cuadrito, de estar del proscenio a foro, es donde surge la magia. Yo nunca estuve de acuerdo con esa teoría y creo que hoy el COVID-19 nos ha demostrado que no es así, porque nosotros nos hemos parado en escenarios, pero no hay público, y créanme que sin eso no existe el teatro. Así que voy a pasarles una pequeña presentación
La verdad no me gusta mucho el texto, lo iré explicando yo y todas sus dudas, háganme favor de irlas haciendo y al final daremos un espacio para responderlas. Primero entendamos qué es el teatro, ¿no? El teatro nace en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente, o de menos eso es lo que se tiene registro. Pero creo que todos los que nos dedicamos al teatro sabemos que desde que el primer ser humano se paró y hizo una pequeña representación de algún animal o explicando alguna situación, ya nacía el teatro. Pero por desgracia no se tiene un registro y como nos encanta ponerle número y etiquetas a todo, vamos a decir que en el siglo VI antes de Cristo empieza el teatro o las bases del teatro que conocemos hoy. Eh, Nace como todo lo que conocemos en Grecia, en Atenas, y, y el teatro tuvo y tiene la gran misión de educar al pueblo. El entretenimiento no es nada más pasar un momento divertido o simple y sencillamente estar 1 o 2 horas en una butaca o frente a una televisión o en una sala de cine. El entretenimiento es llevar un mensaje y va más allá de eso. Creo que es lo que más se ha conservado a nivel teatral, el mensaje y el aprendizaje. Se utilizó para educar a un pueblo que no tenía acceso a una educación como los tenían la gente de alto rango, de abolengo o que pertenecían a un estrato social alto. El teatro se utilizó por primera vez en Grecia para educar parejo. Sí, a la gente de la alta sociedad se le veía como algo aspiracional, algo que tenían valores, algo que tenían, todos querían ser como el emperador, su gente, su corte. Y bueno, los griegos y los romanos, también hay que mencionar un poco a Roma, fueron los que dieron las bases para lo que hoy tenemos como el teatro. Les voy a contar un poquito de por qué vamos a hablar hoy de géneros teatrales. Hace como año y medio me invitaron a dar un curso de actuación y de teatro a Salamanca. Y la verdad es que pues yo llevaba técnicas actorales y cómo vamos a manejar el escenario y nuestro cuerpo, modular nuestra voz, cómo hacer la creación de personaje, cómo leer un libreto o guión o texto. Vamos a hablar un poquito más adelante de las diferencias que puede haber, que no es lo mismo. Texto es el del teatro. Y íbamos a hacer todo eso. Pero estaba yo desayunando en su casa y estaba yo viendo la tele. Regularmente me gusta ver la televisión en todo momento porque siempre hay que ver qué estamos generando como país a nivel entretenimiento, a nivel actuación. Y, y fue muy curioso que una actriz que ahorita tiene un renombre importante en el país, ha hecho muchas películas de nuestro cine moderno, la estaban entrevistando, yo estaba desayunando, y le dicen, oye, esta película que están haciendo, ¿qué tal va? Y habla un poco del proyecto, y le dice, bueno, ¿y de qué género es? ¿Qué esperamos de esta película? Y ella dijo, es una tragicomedia. Y le dijeron, ah, sí, ¿por qué? Y ella dijo, pues porque vamos a ver drama, pero a su vez te vas a reír mucho. Yo me quise dar un tiro. Y dije, ¿cómo una actriz, que en teoría tendría que haber estudiado la carrera de actuación, no conoce los géneros teatrales o de dónde se están basando los géneros para el cine y también para la televisión? Porque no cambian. El género teatral fue el que instauró las bases para los géneros que hoy vemos en todas las producciones, teatral, de cine o de televisión. Y no porque escuchemos la palabra tragicomedia vamos a pensar que es algo trágico y que de repente va a salir un payasito y nos va a hacer reír. Qué padre que estén estudiando, de verdad los felicito, porque sé que son una generación que saliendo de aquí y todos los estudiantes de todas las universidades del país que se preparan, que estudian y que tienen acceso a la información, van a poder quitar todos estos pues malos manejos y malos conceptos de cómo se maneja el entretenimiento en nuestro país, que de por sí está muy golpeado, y olvídense del COVID, hasta antes de esto, pero imagínense si nuestros representantes del entretenimiento y del arte no conocen los géneros teatrales. Así que por eso, pues,
cuando recibí esta invitación, dije, vamos a hablar de géneros teatrales. Y créanme que desde aquel primer curso en Salamanca, Guanajuato, todos mis cursos, todas mis pláticas las enfoco primero en que conozcamos qué es un género teatral, de dónde viene el teatro y de dónde parte y de dónde surge. Porque venir a hablar de técnicas y de todos estos grandes zares de la actuación y cómo lo manejan, está bonito y está padre, pero si no sabemos las bases, estamos perdidos. No daré el nombre de esta actriz, pero se me hizo bastante irresponsable de su parte decir algo así en cadena nacional, en televisión abierta, porque en realidad no lo es así. En la antigua Grecia nace no solo el teatro, sino nace lo que todo teatrero, todo director, todo escritor y todos los que se quieren dedicar a este medio, porque a lo mejor muchos de ustedes dicen, bueno, yo estoy en comunicación, pero yo quiero ser reportero, yo quiero ser periodista, o yo me voy a ir a una parte política de la comunicación, porque se vale, su carrera es muy amplia, pero muchos de aquí tal vez se van a querer dedicar al entretenimiento, al teatro de nuestro bello país, a la televisión, al cine, no lo sé. Y si aún así, ahora sí que tu corriente y tu especialidad no va hacia el entretenimiento, creo que es muy importante que los conozcamos, porque así cuando entrevistes a una actriz como tal, vas a poderle decir, creo que no va por ahí. Y sin caer en la soberbia, simplemente porque ustedes se están preparando para que así sea. Entonces, los primeros dos géneros teatrales que aparecen en nuestro mundo, en nuestro planeta, es la tragedia y la comedia. Muchos dicen, ¿por eso las caritas del teatro? Sí, por eso las caritas del teatro. No, y la tragedia a veces le llaman drama. Hay una controversia, pero en sí el género es tragedia. Y tiene varias connotaciones por los cuales es tragedia y por qué es comedia. Y no es que con una vas a llorar y con una vas a reír. Vamos a hablar muy bien de estas características de cada género teatral, qué es lo que conlleva. Y bueno, vamos a empezar a ver los géneros, pero voy a rematar en qué tipos de escenarios se usan para el teatro y qué género cabe mejor en cada uno de los escenarios diferentes que el teatro puede ofrecer. Entonces, vamos a ver cuáles son los géneros teatrales. Los géneros teatrales son la tragedia y la comedia, como iniciaron. Luego viene la tragicomedia, que insisto, no es que vamos a llorar y reír en una película en donde salga Omar Chaparro y Martí Gareda, ya iremos hablando un poquito más de esto. El melodrama, que aquí en México lo conocemos bastante bien y cuando lleguemos a ese punto lo van a ubicar rapidísimo. La pieza, que la pieza, por desgracia, tiene la característica que mucha gente dice, son las películas en donde no pasa nada. No, ahorita vamos a hablar de eso. Y la obra didáctica, que por desgracia hoy existe, pero se ve muy poco. Vamos a hablar de ellos. Primero vamos a hablar de la tragedia. Sin duda este es el primer género teatral. Como lo dije muy al inicio, los griegos querían educar al pueblo por medio del teatro. No era nada más un simple entretenimiento. La sociedad entendía que tenían que decir qué valores eran los necesarios para conformar una sociedad. La ética y la moral siempre estuvieron de la mano del teatro y más de la tragedia. ¿Por qué? Porque en la tragedia hay una transgresión a estos valores, a los éticos y a los morales. La cuestión aquí es que la tragedia siempre le pasaba a gente de la alta sociedad, ya fuera el emperador, ya fuera el rey o a los mismos dioses. Entonces la tragedia siempre estaba representada que iba a ocurrir una transgresión de valor en la alta sociedad. ¿Por qué pasaba esto? Al ser una sociedad tan aspiracional, la griega y la romana, entendían que el pueblo iba a comprender el valor si el dios podía caer en pecado, o el emperador, o la gente de alta sociedad, o de altos puestos, o de alto rango. Porque si ellos eran capaces de romper sus valores y traicionarse, ¿cuánto más ellos? En todo el paso de la obra, en el género trágico, siempre hay una transición, siempre hay una reflexión.
como lo puse aquí, es una reflexión profunda, ahí viene una gran enseñanza, como puede ser Edipo, ¿no? Se enamora de su madre y mata al padre, pero pasó en la alta sociedad, es una tragedia. Se queda solo y se da cuenta de lo que conllevó todas sus acciones. Hay una reflexión y esta reflexión lleva a una gran enseñanza. Con eso se quería educar al pueblo, por medio de la tragedia. Regularmente la tragedia termina mal, con una gran enseñanza, pero sin lo que Hollywood nos ha enseñado, que todo es un final feliz. Regularmente puede haber un género que la tragedia sí hay un final feliz, pero tal vez ahí y malamente estaríamos cayendo en otro género teatral si tiene un final feliz. Entonces hoy en día puede ser que Hollywood y muchas obras de teatro no nos enseñan, o hay pocas obras con el género tragedia. Aunque la enseñanza venga, regularmente para que el público esté tranquilo les dan un final feliz. Y la tragedia puede darlo, pero siempre y cuando la enseñanza haga que el giro no sea tan bueno para aquel que cayó en pecado o rompió sus valores éticos o morales. Entonces, esa es la tragedia. Una telenovela mexicana no es tragedia. Definitivamente no lo es, porque también he escuchado que mucha gente me lo llega a preguntar cuando damos esto. Entonces, esta cuestión del bueno y el malo, y que a lo mejor el rico se enamora de la pobre, estamos ahí cayendo un poquito en encasillar y ponerle etiquetas a las cosas, pero sin duda no es una tragedia. Hoy en día, al estar en una sociedad que cree en tantas cosas, que a lo mejor no tenemos todos los mismos dioses o la misma religión, o no vemos como héroes o algo aspiracional a las mismas personas, la tragedia ya puede contarse desde un punto de vista más coloquial, ya le puede pasar a cualquiera. Esa cuestión de la tragedia de aquel teatro griego ya no es la que vemos hoy en día. Hoy en día le puede pasar a cualquier persona, y cualquier obra de teatro ya puede venir con el término tragedia, pero sin necesariamente ser el rey o el gobernante, o ser el presidente, o ser un dios, o representar a ciertas deidades. Entonces ha mutado un poquito, porque la sociedad también ha cambiado, pero sin duda se tiene que dejar como el primer género que abrió el teatro. Nuestra primera musa que llegó fue la tragedia, y fue para educar al pueblo. Y sí, son finales fuertes, son finales complicados, y como había un sector que no entendía cómo un Dios podía, digamos, traicionarse y traicionar su ética y su moral, entendían que eso nunca les iba a pasar. Entonces, para seguir educando al pueblo, nace el segundo género teatral, que es la comedia. La comedia no quiere decir que nos va a hacer reír de principio a fin. Regularmente nos hace reír porque hay algo que todo ser humano hace cuando está nervioso: se ríe. Y el pueblo se empezó a reír en la comedia porque se veía en estos personajes. En lugar de verse como Zeus o como Edipo, se empezaron a ver como una persona normal que estaba en un escenario con un problema, y ellos empezaron a sentirse afines a estos personajes. Es por eso que la comedia nos da risa. Y hoy el término comedia se ocupa para todo lo que nos hace reír, pero nos estamos desviando de en sí cuál es el género teatral que nació con este nombre. Aquí hay una transgresión de los valores morales, o sea, hay un vicio. Regularmente el protagonista tiene un vicio o un defecto grande. Este vicio lo explotan y, como lo puse aquí, se ridiculiza. Al ridiculizar nos causa gracia, pero regularmente la comedia habla de temas y de problemas que a todos nos pasan. Claro que al hacerlo más ridículo o hacerlo un poquito más exagerado, nos causa gracia. Pero regularmente la comedia empezó a dar risa porque había un nervio,
de qué iba a pasar o qué voy a hacer yo si yo fuera él y cómo voy a manejar la situación. Y como, insisto, el teatro estaba para educar al pueblo y aún está para eso, asume una responsabilidad y regularmente comprende y este vicio lo sabe dejar atrás. Era una manera de decirle al pueblo cómo no robar o cómo no hacer cosas que en aquel tiempo estaban mal vistas. Hoy en día podemos hablar de comedia como una historia a lo mejor de algún personaje que nos cause mucha gracia, como un borrachito. Y aunque tener el problema del alcoholismo puede ser algo malo, de repente lo empezamos a ver gracioso porque se ridiculiza, pero regularmente en las obras que sí están bien escritas como comedia y que sí están dentro del género, nuestro querido personaje con problemas de alcoholismo se empieza a meter en problemas, y problemas un tanto ridículos por su vicio, al punto que nos empieza a dar risa, porque todos a lo mejor hemos estado en una situación similar a la de él, o hemos visto un amigo, o conocemos a alguien que le pasó lo mismo por el vicio del alcoholismo. Y entonces se vuelve gracioso y nos da risa. Pero al final hay un cambio y asumen la responsabilidad. Si nos vamos a un ejemplo a lo mejor muy burdo, estas películas de ¿Qué pasó ayer? Por el alcohol terminan haciendo una serie de barbaridades un poco tanto exageradas, pero todo es por un vicio y por hacer algo malo. No tiene a lo mejor el final feliz, porque no es como que todo se arregle, pero asumen su responsabilidad. Es un ejemplo, insisto, muy burdo, pero ¿es comedia? Sí, eso sí es comedia. Porque se ridiculiza y se exagera el vicio, ¿no? El valor moral que está roto, y de ahí viene una serie de cosas que le va pasando a los protagonistas de nuestra obra hasta llegar al punto de darse cuenta que por esa situación están en ese problema y entonces asumen su responsabilidad. Entonces, partamos de algo, la comedia no es nada más para hacernos reír, o no es ver a Franco Escamilla haciendo un stand-up. Ahí él está contando chistes y está contando cosas. ¿Hay comedia ahí? Puede ser, porque exagera sus vicios y exagera las cosas que a él le pasan. Y es muy bueno, ¿eh? No me van a malentender. De hecho, Franco, me gusta mucho su humor, pero la gente ha tomado eso como comedia y desvían al género para lo que fue hecho y para lo que fue creado. No, ¿podemos disfrutar de la comedia riéndonos? Claro, para eso está hecha. Pero no todo lo que nos hace reír es comedia. Si no cumple con estas ciertas características, no es comedia. Tendrá tintes y algunas cosas que pueden entrar dentro del género, pero no lo son por completo. Luego viene lo que esta querida actriz dijo que era la tragicomedia. La tragicomedia son estas obras en donde hay dos formas de llegar a un fin. Puede ser que tengamos muchos obstáculos positivos con un final negativo, o finales negativos, final positivo. Siempre el protagonista o las personas que están dentro de la tragicomedia asumen una cuestión aspiracional. Hice una obra que es un homenaje al maestro Mario Moreno Cantinflas, y la verdad es una obra que les puedo contar así rapidísimo. Es Mario, que está representado como si fuera Cantinflas, se queda sin trabajo el día de Navidad. Entonces no tiene dinero porque no lo dejaron cobrar, ¿no? Ese día rayaba. Es una obra situada en los años 50. Y la obra empieza con que llega a casa con su esposa Lupita y le cuenta que no hay trabajo, que lo corrieron. No se explica por qué, porque la empresa y la fábrica donde él trabaja va a traer maquinaria, y de ahí empieza una serie de situaciones en cómo le vamos a hacer para pasar una feliz Navidad aquí en la vecindad. Cuando me preguntaron y le escribí, me dijo una compañera, Jimena: oye, entonces es Cantinflas, es comedia. Le dije, no. Me dice, no, o sea, vamos a hacer a Cantinflas en dramón acá. Le dije, no, tampoco. Es una tragicomedia. Porque es una serie de obstáculos negativos
para Lupita y para Mario y para los personajes de la vecindad, que es una tras otra, y con tal de querer arreglar la Navidad, se vuelve un desastre, una comedia de situación, sí, pero con obstáculos negativos y un final positivo. Entonces es una tragicomedia. Habrá gente que a lo mejor, vamos a tomar que lo que dijo esta actriz tuviera un poco de verdad, que a lo mejor gente en el público va a decir, sufre con los personajes, porque de verdad es un problema uno tras otra, y al final se termina congraciando y diciendo, bueno, pues lo lograron, es un final bonito, el happy end. Pero también la tragicomedia puede ser que sean muchos obstáculos, bueno, más bien no obstáculos, no se le puede llamar obstáculos, pero muchas situaciones positivas y el final es negativo. Pocas obras, pocas películas y sobre todo pocos programas o novelas tienen esta parte de la tragicomedia, porque nos gustan los finales felices. Pero también un final negativo entra en el género tragicomedia. ¿Es aspiracional? Sí, sí es aspiracional, pero ya es más una aspiracional hacia una meta. Lupita durante toda la obra quiere una cena de Navidad bonita para Mario y sus hijas. Aspira a eso, aspira a darle una Navidad bonita. Y está dispuesta a ayudarle a Mario en todas las calamidades que se le ocurren durante toda la obra para conseguir dinero y hacer bien las cosas, pero al final los obstáculos que se les van presentando lo van haciendo gracioso. Pero sin duda, si vemos la estructura de esta obra y de este ejemplo que les di, es una tragicomedia. No es que llores y te vas a reír. ¿Puedes llegar a eso? Sí, pero no perdamos de vista cómo son los géneros. Luego viene uno que a los mexicanos, cómo nos gusta, el melodrama. El melodrama, y aquí lo puse, este sí nos lo sabemos, este sí lo conocemos. Es la telenovela mexicana. Porque aquí el villano es muy inteligente, es muy astuto y va a tratar de hacerle daño al bueno. Y el bueno, en verlo hasta un cierto punto, es inocente, por no llamarlo de otra manera. Pero esta es la típica telenovela que nos gusta a los mexicanos. Estos villanos que hemos hecho y que ven feo y se ríen como si fueran malos de anime japonés y a Itati Cantoral gritando, suelta la maldita lisiada, ese es el melodrama. Y no quiere decir que es un melodrama porque es un dramón, no, así se llama el género y tomémoslo en cuenta, pero si en la estructura hay un villano que está tratando de llegar a una meta o un fin y si para eso le va a hacer daño al bueno y lo hace, estamos dentro del género del melodrama. Porque en los otros géneros no hay alguien que cause las situaciones, como en la tragicomedia. La causa la vida, lo causa las circunstancias, y son obstáculos que se les presentan a los protagonistas. En la comedia, el malo está dentro de sí, porque hay un vicio que no permite que haya un crecimiento, que llegue a lo aspiracional. Y en la tragedia se rompe un valor ético y moral. Entonces no hay un villano como tal. El villano son el transgredir valores. Pero en el melodrama sí hay un villano. O como nos gusta decirlo cuando somos chiquitos, ahí viene el malo, ese es el malo. Es más, los superhéroes sin duda son un melodrama. Sí, yo sé que a lo mejor ahorita los amantes de Batman, Superman y los Avengers van a decir, ¿cómo vas a comparar la telenovela de María Mercedes con Avengers Endgame? Pues sí, porque Thanos es un malo, que está buscando un objetivo. Y los buenos se meten en problemas por culpa de este malo, porque si Thanos no llega, pues todos son tan amigos como siempre, o a lo mejor todavía veríamos allá a Capitán América y Iron Man agarrándose el chongo porque no le avisó quién mató a sus papás. Pero llega el malo y se vuelve una historia, y hace una nueva historia, y se mete con ellos, y va sobre de ellos. Ese es el melodrama. Si en la estructura se vuelve algo muy dramático y algo muy telenovelesco, ya es otro show.
Pero de que en la estructura es un melodrama. Le guste a quien le guste. La mayoría de las cosas que vemos hoy, tanto en teatro como en cine y como en televisión, son melodramas. Porque es el género que nos gusta. Porque no cabe en nuestra cabeza que nosotros mismos nos podamos autosabotear. ¿Y cómo vamos a poder nosotros transgredir nuestros valores? Y eso me enseñó mi mamá. Yo soy muy bueno, yo nunca he robado. No, pero tienes otros vicios, entonces puedes entrar a la comedia. Y tienes obstáculos que la vida se te van presentando y a lo mejor nunca llegas al happy end. O todo te va muy bien y al final todo se cae. Estás en una tragicomedia. No soy un dios y no aspiro a ser como el presidente. Entonces no estoy en una tragedia. Nuestra vida es un melodrama y nos gusta sentirnos los melodramas. Y miren ustedes que son alumnos, ese maestro es un maldito. Se la trae contra mí. Me reprobó. Me hizo. Es un melodrama. Ya le estás poniendo al profesor la etiqueta de villano. Y tú el bueno. Y para el profesor, les juro, es al revés. Ahí viene este que siempre habla en la clase y no me deja dar la clase. Ya es el villano. Por eso el melodrama tiene tanto éxito. Por eso la telenovela mexicana dio y todavía da mucho de qué hablar a nivel mundial. Por eso en Brasil, en la India y en un montón de países se traducen nuestras novelas, porque el mexicano le supo imprimir al melodrama un tinte telenovelesco. Y ahorita que hablemos un poquito de los escenarios y de cómo se manejan, van a ver que el manejo del escenario en cada género teatral aporta mucho. Vamos a otro género que, pobrecito género, cómo es pateado, cómo es criticado, porque dicen la pieza. En la pieza no pasa nada. Son esas películas donde no hay trama. Y no. No, no, no. En la pieza pasa algo muy importante. Hay un giro de 360 grados. Y van a decir, oye Jorge, un giro es volver al mismo punto. Exactamente. No hay un giro de 180 grados porque no cambian la dirección de la vida del personaje principal. En la pieza regularmente siempre se produce un problema. Y el protagonista siempre aspira a más. Y hay algo que quiere cambiar, pero no lo hace. Son estas películas que te presentan un problema, una vida, una circunstancia, y los protagonistas ven la manera de salir. Pongamos un ejemplo. A lo mejor una señora en donde hace unos años tuvo un accidente y murió su esposo y sus hijos. Y está sumida en una depresión impresionante, a tal grado que no quita las fotos familiares, que sigue con la misma rutina, no se cambió de casa, no visita a sus hermanos, no permite la visita de sus vecinos, no tiene amigas porque está deprimida por este accidente que pasó hace ya varios años. Y así inicia la película. Te muestran toda esta situación de depresión. Pero llega un matrimonio al pueblo. Y en este matrimonio se muere el hombre y la vecina es una persona alegre que a pesar de la muerte de su marido ve lo mejor de la vida. Y entonces se empieza a acercar con esta señora deprimida y la quiere ayudar y la quiere sacar. Y entonces le dice, oye, vendamos nuestras casas y vámonos a otro lugar. Vivamos juntas, vivamos lo poco que nos queda de vida y seamos felices. Y sí, mejor agradezcamos de la gran vida que nos dieron nuestros familiares que ya no están. Y la pieza tiene esta característica que te empieza a mostrar que sí, puede cambiar. Y las piezas regularmente terminan con algo muy triste y mostrándote que el protagonista decidió no hacer un cambio en su vida. Y esta bonita película puede terminar con la vecina alegre en la estación de tren, esperando a su amiga con sus maletas, ve que no es hora, es momento de abordar el tren, ni modo, yo sí lo voy a hacer. Ella se sube y en la última escena
Podemos ver a la señora que vimos desde un principio, con las fotos de sus hijos aún en su casa, y tomando café a la misma hora. Y termina la película. Es un género muy golpeado porque la gente dice, no me gustó, no pasó nada. No, sí pasó. La cuestión es que el protagonista volvió al punto de donde inició. La pieza también tiene algo muy educativo. Está en ti cambiar, está en ti mejorar, está en ti el crecer. Pero lo hacen desde un punto de vista a lo negativo, a lo diferente de lo que nos gusta a los seres humanos. Pues de verdad hay películas y hay obras que así son y que llevan ese mensaje. A mí en lo particular no me encantan, y lo tengo que decir, pero sin duda cuando los cineastas han logrado hacer buenas piezas, son películas muy aclamadas, porque no hay un cambio, pero se muestran los cambios. Que no lo tomes diferente. Entonces es un género que a la gente no le gusta. Había una película que se llama Temporada de Patos, mexicana, es una pieza. Ustedes la ven y dicen, no está pasando nada, pero sí, hay esbozos de que la gente puede cambiar y puede hacer las cosas y puede salir de la situación complicada en la que se encuentran, pero deciden no hacerlo. Si ven este tipo de películas o obras también, están en una pieza y es importante ubicarlas y que cuando les digan, sí, en las piezas no pasa nada, ustedes puedan decir, no, sí pasa, la cuestión es que deciden que no pase, pero ocurren las cosas, pasan cosas, hay acción. Ahora vámonos a un género que muchos estudiosos dicen que ya no existe, yo digo que sí, todavía, que es la obra didáctica. No, no por tener la palabra didáctico, vamos a hablar y vamos a decir que son obras escolares o obras educativas. No, porque dentro de las obras educativas hay tragicomedias, hay comedias, hay tragedias y hay hasta piezas. No. Una obra didáctica es aquella que es un gran número de artistas, pero no les hablo de hoy no me puedo levantar más de 50 artistas en escena o Jesucristo superestrella. No, les hablo de un movimiento social por medio del teatro y por medio de representaciones masivas donde se buscaba educar a la gente. Hoy en día no conozco una obra, de menos en nuestro país, que se haga. Y no va por un movimiento político, por un movimiento social. No. Se usa el teatro y la actuación para manejar a grandes números de artistas en pueblos y ciudades para que se hagan cambios. ¿Traen movimiento social? Sí, pero nunca político. Nunca para apoyar a partidos políticos o a causas gubernamentales, sino cambios en la sociedad. Lo más similar que yo vi en su momento es una anécdota rápida y que dije, ok, puedo estar viendo mi primera obra didáctica y a lo mejor no vuelvo a ver otra en mi vida. Además de la actuación, estudié administración estratégica en la UIC, en la Intercontinental, y me pude ir de intercambio y me fui a Brasil. Y estando un día en Brasil, salimos, era un viernes, íbamos a una fiesta, iba yo en el carro de mis amigos y nos espantamos porque vimos un carro hecho trizas con una chava tirada, con sangre y ciertos como paramédicos, pero sin saber mucho qué hacer. Y policías diciéndonos que avanzáramos. De verdad nos asustamos porque la escena era impactante. A escasos metros, otro carro volteado, con sangre, con un cuerpo tapado. Y seguimos avanzando en la misma situación. Y luego una atropellada y el carro así con el parabrisas sumido y estrellado. Y dijimos, Dios mío, hoy se desató el diablo aquí en Aracayú, es la ciudad en donde estaba. Y seguimos avanzando y luego actores con carteles que decían, si tomas no manejes.
Y todo el malecón de Aracayú tenía carros volteados y con situaciones de choque. Y de verdad era algo impresionante porque lo estaban haciendo y eran actores los que estaban ahí, los heridos, los policías y todo. Es lo más similar a lo que podríamos encontrar en una obra didáctica. Y es un género que se da, sí, en la antigüedad se daba más. Y a los amantes del fútbol, por ahí hay un escrito que dicen que en Inglaterra se empezó a jugar fútbol entre un pueblo y otro y llevar una pelota a un lado del pueblo contra otros, y hubo hasta golpes, y todo empezó por una obra didáctica. Nada está confirmado, pero puede ser que hasta los inicios de un deporte tan famoso y el más popular, y si me lo permiten, el más bonito del mundo, puede ser que haya empezado por el teatro. Hoy ya no vemos movimientos así, pero es un género que existe y que se tiene que estudiar y que se tiene que ver. Aún podríamos hacerlo, sí, pero creo que hoy en día en una sociedad tan política, en donde es difícil llevar un mensaje sin que haya una connotación hacia una persona, partido político o movimiento, se torna un poco complicado. Pero creo que está en los teatreros no dejar que muera. Ojalá algún día la sociedad lo tome como lo que es, un género, y llevar arte con un cierto mensaje y movimiento social en las calles. Y por último tenemos el género que todos dicen que este es como cuando se creó las chicas superpoderosas. Le echaron de todo, entró la sustancia X y nació la farsa. La farsa tiene un poquito de todos, es cierto. No tiene una característica tal cual. Si se mezclan uno o varios géneros teatrales y se exageran, ya estamos hablando de farsa. La farsa es esta cuestión un poco tanto exagerada y llevado a lo grotesco, pero es un género. Porque la tragedia no puede ser tan exagerada, porque si no estaríamos entrando en una cuestión de risa. Y para eso se inventó la farsa, para que podamos mezclar uno o varios géneros teatrales en una sola obra. Pero para no llamarle trágico, comedia, pieza, le vamos a decir farsa. Es un género complicado y por ahí siempre se escucha, son tonos fársicos porque están exagerados. Puede ser, pero en sí es un género teatral. Vamos a hablar un poquito de los espacios escénicos. Los espacios escénicos es juntar la escenografía y el espacio, constituyen espacio y tiempo. Hay obras en donde hay una cámara negra y no hay escenografía, pero ya depende del actor y del director y del propio escritor en cómo van a usar el escenario para contarnos el espacio y el tiempo. Si están en una cárcel pero no hay escenografía, pero aprenden a delimitarte en qué parte es una celda y en qué parte es la comisaría y en qué parte es la calle, señores, entonces el escenario nos ha servido para dar espacio y tiempo. ¿Nos podemos ayudar de escenografía? Claro, y es precioso cuando una obra de teatro tiene producción y hay escenografía. Pero siempre el escenario y el espacio escénico están sufriendo metamorfosis, no siempre tiene que ser igual. Antiguamente se creía que si no hay escenografía, no hay escenario, y están muy equivocados. Les digo, hoy en día podemos ver cámaras negras y se hacen obras súper padres, súper bonitas. Vamos a ver cuántos espacios hay. Vámonos rapidito. Está la forma italiana, que es la que conocemos, con una pared de fondo, piernas, está el escenario y está el público. Esa es la forma típica que conocemos. En estos espacios, pues es la mayoría de los teatros que hay en nuestro país. Ahora, hay de proscenio con delantal, que es la siguiente que vamos a ver. Y el delantal se puede ocupar para varias cosas. O el escenario es muy alto y las primeras butacas no ven y hay un espacio que también se puede ocupar cuando los actores llegan a utilizarlo en estas obras, ¿no? Que salen y caminan enfrente del público y se suben al escenario. O para la orquesta, a veces las fosas de la orquesta están en estas. Este es proscenio con delantal. Luego tenemos un teatro que es muy difícil de manejar
que es el de empuje. Y van a decir, pero ¿por qué es complicado? Porque son estos tipos de herradura en donde lo público se encuentra a los lados y no solo enfrente, pero no hay piernas. Los actores o ya están desde un inicio en el escenario o entran por público. Y es generar mucha expectativa. Regularmente, y como les dije, vamos a poder ubicar a los géneros en los diferentes espacios escénicos. Los de empuje son muy utilizados por la comedia, porque llega uno y otro y otro y otro. Los de forma italiana se crearon, bueno, en la antigua Grecia el circular era el que más hacía, tal vemos hoy coliseos o semicirculares ciertos escenarios. Pero para la tragedia, pues yo te diría, si vas a hacer algo en donde vamos a hablar de cómo transgredir ciertos valores, la forma italiana es la que puede caber más. Luego está el de empuje, pero que ya nos ayuda un poquito más a directores y actores, que es lo mismo, pero con piernas. Hay de dónde salir y entrar al escenario. No estamos saliendo o del fondo o de la pared o de público. Aquí sé de dónde entrar. Es muy utilizada para las tragicomedias, para las comedias, porque es una obra es un escenario que te permite interactuar con tu público y al mismo tiempo tienes la comodidad de piernas. Luego vamos a hablar de los escenarios más complicados que puede haber, que es el circular. Así empezó el teatro, sí, los coliseos y todo esto, que al final eran un show en donde también se hacían obras, no nada más había peleas de gladiadores y todo esto. Y aquí es muy complicado. ¿Por qué? Porque un escenario se divide en 9 secciones, ¿no? 3 secciones viendo el escenario de izquierda a derecha, y que así se tiene que decir, izquierda actor, derecha actor. Si se van a dedicar a esto, nunca usen de referencia al público, siempre usen a la gente que está en el escenario, y se divide en proscenio y foro, y en medio queda la parte central. En un escenario circular es complicado hacer este tipo de división, porque el proscenio es lo más cercano al público. Entonces está solamente la parte central y un proscenio. Ya será cuestión de los directores poner un frente para poder dirigir a los actores, si derecha o izquierda. Hoy en día hay pocos teatros así. El Poliforo Siqueiros tenía un escenario circular que era una maravilla, por desgracia hoy cerrado por remodelación, pero ya vemos pocos espacios en nuestro país con este tipo de teatros o de espacios escénicos. Y por último está la travesía. La travesía son estos tipos pasillos en donde los actores van entrando de los lados y el público está así. Lo más similar a lo que yo he visto una travesía y que no lo es, porque sí tiene gente en las cabeceras, es el teatro este que está en Xcaret, en donde hacen su show del final. La mayoría del público está en 2 gradas y regularmente actúan para los lados, la mayoría de los actores. Aunque hay gente que está cenando en una cabecera, es un plus que yo creo que le dieron para que el público esté ahí, pero en sí es lo más similar a lo que he visto a un teatro así. Y bailarines y actores están actuando hacia los lados. Es complicado porque hay que manejar las espaldas de los actores, del elenco, y hay que mantener un equilibrio para que no estés actuando solo hacia un lado. En la travesía y el circular tienen esa complejidad, pero hoy en día se logra. Hablar de teatro hoy en nuestro país es un tema muy delicado, porque hoy están en nuestro país pasando los teatros por la situación, yo creo, más complicada que hemos visto, porque no podemos tener al público, no podemos tenerlos a ustedes, no podemos tener la magia que causa un espectador en una butaca. Es muy doloroso lo que está pasando, y era doloroso antes del COVID, y hay que decir las cosas como son. El mexicano no tiene la cultura de ir al teatro. Y no se hace mal teatro en nuestro país. Algunas obras a lo mejor se han ido más por el espectáculo o el morbo que tratar de educar o meterse a los géneros teatrales y dar algo de calidad con mensaje. Vemos mucha obra de pastelazo. No están malas groserías, pero de repente abusar de este tipo de situaciones han hecho que la gente se aleje de los teatros. Los precios altos.
Pues les puedo decir algo como productor de teatro independiente. Aún hay obras con precios muy accesibles y que están luchando para que el teatro no muera en nuestro país. Yo siempre he pensado que el teatro es como un niño chiquito. Todo le hace daño. Si llueve, le da gripa. Si hay partido de fútbol, no van a verlo. Si hace frío, porque hace frío. Si el boleto está caro, porque es caro. Y si es barato, es porque la obra de seguro es muy mala. Y así, el mexicano creo que a pocas cosas le pone tantas excusas como al teatro. Bueno, eso ya será la declaración de impuestos, ¿verdad? Pero yo creo que al teatro es a lo que más le ponen un pero. ¿Cómo voy a gastar 300 pesos para ir a ver una obra? Pues, ¿qué hacen? ¿Qué me van a regalar? Pero de un teatro comen actores, escritores, directores, iluminadores, tramoyistas, maquillistas, peinadores, gente de staff de los teatros. Un teatro constituye un gran lugar de trabajo para una gran cantidad de personas. Y hoy estamos atravesando... Cuando creíamos los teatreros que el teatro no iba a ir peor, llegó el COVID. Es triste que hemos dado función para 5 personas en un teatro de un aforo de 100. Eso sí, salimos como leones al escenario y a partirnos el lomo porque la función tiene que salir igual con 100 que con 1. Pero es triste ver cómo el teatro en México va en decadencia, y sobre todo el teatro independiente. Hoy con el COVID, los teatreros hemos encontrado en la tecnología algo similar al teatro, porque lo hacemos en el mismo espacio que lo haríamos como si hubiera público. Pero está en nosotros apoyar. Hace poquito escuché un amigo que me dijo, yo veo tu obra, porque pusimos la de Ahí está el detalle en Boletópolis. Pásame el link. Y le dije, sí, claro, te metes a Boletópolis, está en 230 pesos y la pueden ver toda la familia. Ah, ¿cuesta? Le dije, o sea, tomando en cuenta que cuando estábamos en el teatro costaba 300 pesos el boleto por cabeza y aquí 230, 250, no me acuerdo bien en cuánto está, la puede ver toda la familia con la seguridad de estar en casa por esto de la pandemia y el virus. Le dije, sí, amigo, es que cuando la grabamos le tuvimos que pagar a la gente que grabó el audio, que editó lo poquito que se tenía que editar, a los actores, darles regalías. Eh, Mis horas nalga, cuando le escribí, también se pagan. Y no me volvió a hablar y no vio la obra. Hemos caído en una sociedad que creen que es obligación de los teatreros que sigamos haciendo y produciendo teatro, pero el apoyo puede ser nulo. Les voy a dejar aquí 2 de los proyectos que tengo, creo valen la pena. Ahí está el detalle, ese está en boletopolis.com. Y pues nada más mencionar, A Tres Dedos es un podcast que hoy por la pandemia mis compañeros y yo, Fernando Cañas, Rodrigo Romo, hemos aprendido a hacerlo vía Zoom. Es un podcast de radio, de fútbol y mucha comedia. Se van a divertir mucho. Se los dejo y hay que apoyar al teatro en la forma actual y cuando podamos regresar a los teatros como debe de ser, con gente en las butacas. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a leer las preguntas que han mandado. Ok. Pues muchas gracias. Vamos a leer sus respuestas. Todavía no me despido. Ponen, maestro de la universidad, ¿ofrece la carrera de teatro? No, pero tiene una compañía de teatro universitario. Hay que acercarnos. El teatro escolar creo que en nuestro país se maneja bastante bien.
Dice, ¿cree que los medios de comunicación tradicionales deben cambiar para continuar vigentes? Sí, sí, sin duda tienen que cambiar, pero no traicionarse. Em, yo tengo TikTok y tengo todas estas situaciones, pero de repente ver influencers que no han hecho la carrera de actuación y solo por su gran número de seguidores verlos actuar es algo complicado y es algo doloroso para los que trabajamos. Entonces, claro que se tienen que modernizar, claro que deben de abrir las redes sociales, claro que debemos de aprender a hacer las cosas vía Zoom, vía remota y vía lo que venga y lo que la tecnología nos ofrezca. Tocar temas de actualidad, ya también estamos hartos de los mismos temas que se tocan en los medios de comunicación, pero nunca traicionarse. Una de las obras que más he disfrutado, y es porque creo que es una persona que se prepara en toda la extensión de la palabra, son las obras de Rafael Perrín. Y aunque La Dama de Negro tiene todos los años, su obra Esquizofrenia se ha ido modernizando y toca temas actuales, pero no se traiciona. Sigue siendo ese Rafa, el gran maestro de teatro, el gran actor, y yo creo que por ahí va, el modernizarse, pero nunca traicionarse. Dice otra pregunta. Ante la pandemia, ¿hacia dónde se encamina el teatro? Yo creo que el teatro es más fuerte que muchas cosas en este mundo. Le han pegado tanto y lo han tratado de matar tantas veces con la gente que no va, con el gobierno que ha quitado los fideicomisos, con el no tener los apoyos de Conaculta, con los teatros independientes en donde además de todo lo que hay que pagar, cada vez que vas a montar una obra, tienes que pagar a las alcaldías y vaya, el apoyo es nulo y parece que siempre se va a morir, es un enfermo en fase terminal, no se muere. ¿A qué se encamina el teatro? A modernizarnos, a seguir luchando, a los que amamos el teatro, a que nunca se acabe y que nuestro país siga habiendo teatro de calidad. Y que aunque estas empresas grandes que tienen dinero en nuestro país hacen grandes obras, siempre vamos a estar agradecidos porque no dejan que el teatro muera, a nosotros los productores independientes nos queda seguir trabajando, seguir echándole ganas y no dejar de producir y hacer teatro. Y al público le toca ir al teatro porque sin un país sin teatro, un país sin arte, es un país que está condenado al fracaso. ¿Cuál sería tu recomendación para que el teatro en México pueda alzarse después de la pandemia? Contenido de calidad. No veo otra manera, no veo otra forma. Contenido de calidad y entender que tiene que regresar cuando deba de regresar, no cuando necesitemos que regrese o querramos que regrese. Porque la salud de cualquier persona siempre va a estar por encima de cualquier trabajo, de cualquier arte y de cualquier otra cosa. No creo que estemos preparados para que sea un regreso pronto, pero que cuando regrese, los que nos dedicamos a esto, demos algo de mucha calidad, para que la gente que nunca ha ido al teatro y va por primera vez, o la gente que dejó de ir por pandemia o por lo que me quieran decir, le queden ganas de volver al teatro. Dice, siento que el teatro ha perdido mucha fuerza en estos momentos. ¿Qué puedo hacer? Pues ver lo que están ofreciendo ciertas compañías de teatro para verlo vía remota. Yo creo que es una buena opción y es una buena manera de apoyar a los teatreros y seguirse preparando. Muchos actores de gran renombre y de calidad están haciendo cursos. Yo creo que en lugar de estar encerrados lamentándonos, podemos estarnos preparando. Actores, directores, escritores. Por ahí sé que Lalo Díaz, que fue el escritor de Plaza Sésamo por muchísimos años en nuestro país y para Latinoamérica, va a dar un curso de guionismo. Métanse a sus redes sociales, creo que vale la pena. Connie Madera, que es una gran amiga, está dando clases y técnicas de actuación para doblaje. Humberto Vélez también. Roxana Farhat está dando clases de vocalización y coach vocal para teatro musical, obviamente. Eh, yo estoy próximo a abrir un curso, el mismo que dimos en Salamanca, pero vía Zoom, para varios. Digo,
opciones hay. Yo creo que eso es lo que podemos hacer, prepararnos para que cuando el regreso ya esté así tocándonos la puerta, estemos más que preparados. Dice, es de buen nivel el teatro que se hace en México. ¿Y cuál es el género teatral mejor aceptado? Sin duda, género teatral como sociedad en México, yo creo que el melodrama. Y el teatro ha sabido manejar muy bien la tragicomedia aquí en México, porque nos encantan esas obras de obstáculos, obstáculos y final positivo. Y sí, sin duda México es un país que da actorazos, grandes directores, grandes historias. Y hay que decirlo también, la gente de staff en nuestro país, en los teatros, es muy buena. Muy, en el Wilberto Cantón nos encontramos con un equipo de producción en una obra que se llamó Duendes, que fue para niños, que eran unos cambios de luces que no creías y nunca se equivocaron. Nos equivocamos más nosotros los actores que ellos. Entonces, teatro en México de calidad siempre se está haciendo. Considero que sería importante que en cuanto pase la pandemia, la compañía de teatro de la UDLA pueda retomar sus actividades. Yo creo que no solo la de la UDLA, la de todas las universidades, la de todo México y las independientes y las grandes compañías, tenemos que ofrecerle al público una cartelera vasta y muy buena. Sería muy interesante para introducir a chicos con algún interés en las áreas de los medios. Muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Y sí, yo creo que estamos a tiempo de hacer bien las cosas después de esta pausa obligada. Me parece una plática muy interesante. Felicito al expositor. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. ¿Qué va a pasar con el teatro y los fideicomisos? Pues a mí de política nunca me ha gustado hablar, pero si ni el gobierno sabe, creo que nosotros tampoco. Pero sin duda es un golpe más que nos obliga a poner rodilla en suelo, porque cuando la ponemos y nos levantamos, nos hacemos más fuertes. El gremio actoral, el gremio teatral de México, es un golpe muy duro para el cine también, pero nos queda trabajar y nos queda tomar decisiones inteligentes y unirnos. Si nos empezamos a dividir, que no, esta empresa porque es grande y tiene dinero, lo puede hacer, no nos va a apoyar, vamos a perder. Yo creo que es momento de unirnos todo el gremio de los medios audiovisuales, del teatro, del cine, la televisión, la radio, y buscar que no se paren estos fideicomisos que son importantes para el arte y la cultura en nuestro país. Y si de todas maneras nos los quitan, unirnos para entonces, si hacíamos 3 programas, pues entonces unirnos y hacer uno, pero uno grande y uno muy bueno. O si hacíamos 4 obras de teatro, pues ahora hagamos 2, pero hagámoslas de calidad, y unamos fuerza y unamos recursos. Y no se crean, hay muchas empresas en el sector privado que apoyan y quieren al teatro. Entonces, es un golpe, pero si no nos ha matado al teatro, pandemias, terremotos y todo lo que se nos ha venido encima, gente que no va al teatro, gente que cree que es muy caro, es simple y sencillamente una prueba más en nuestra tragicomedia que es la vida del teatrero. Pues no me queda más que agradecer sus comentarios, sus preguntas. Soy Jorge Trejo, tengo por ahí varias cosas, síganme en mis redes sociales, ahí siempre estoy subiendo cosas de teatro, de varios proyectos, estoy como Toto Trejo 86. El 86 no es por mi edad, es por el Mundial de México, me amo el fútbol y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias. Entrego un presentito, un recuerdo de que viniste a dar una plática. Muchísimas Te gracias. agradezco que hayas venido, le agradezco a todos los que se conectaron. Les recuerdo que mañana, exactamente a la 1 igual que hoy, está la plática sobre la carrera de comunicación. Yo, que soy coordinador de comunicación de la carrera, voy a estar aquí en esta mesa platicando sobre la carrera, sobre el perfil del alumno y respondiendo preguntas para todos aquellos candidatos que quieran venir, que quieran venir a la universidad, conocerla, seguir la plática y pues estar informados sobre la carrera,
Te agradezco mucho, creo que Muchas hay que gracias. profesionalizar a los comunicólogos, ¿no? Así es, y muchas felicidades, profesor, por hacer esto. Yo creo que entre mejores comunicólogos salgan de nuestras universidades, vamos a tener mejor teatro, mejor arte en nuestro país. Lo quiero felicitar a la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a los que están conectados y agradecerle por este espacio. Gracias por conectarse.